La fertilidad del suelo hace referencia a la capacidad de éste para sustentar el crecimiento de las plantas, produciendo así los nutrientes que ellas necesitan. Aunque puede parecer solo el lugar donde pisamos o donde se colocan las plantas, la realidad es que un suelo fértil tiene la capacidad de proporcionar agua y nutrientes necesarios para las plantas en el que él habitan. Por lo tanto, la fertilidad del suelo en la agricultura es algo a tener muy en cuenta para todos aquellos que se dedican o no al campo. No solo las plantas se ven beneficiadas, por ello existen microorganismos y otros organismos vivos, cuya aportación es una pieza más del engranaje, y sin los cuales todo el ecosistema se vendría abajo. Es por ello que conseguir mantener la fertilidad en niveles óptimos es lo que dará buenos resultados tanto a corto como a largo plazo. El primer tipo de fertilidad se llama fertilidad física. Como segundo tenemos la fertilidad química y la fertilidad biológica del suelo, que es la fertilidad física del suelo, el cual hace referencia a esta oferta edafológica que el suelo debe brindar a las raíces de las plantas en relación a las condiciones necesarias para que ellas crezcan abundantes y también rápidamente dentro del contexto y así poder extraer el agua y los nutrientes. Todos estos organismos que se mencionaron determinan la composición, la textura y los diferentes procesos que suceden durante esta fertilización que se produce de los nutrientes, el agua que poseen. También tiene que ver mucho con el clima. El clima va a ser un factor muy importante, la topografía o varios organismos vivos. Obviamente el contexto en el que se está viviendo y se rodea. El componente biológico del suelo hace referencia a todos los seres vivos que influyen en él, desde plantas u hongos hasta bacterias y protozoos, pasando por animales de gran tamaño, insectos o lombrices. Especialmente importante los microbios que, aunque no sean visibles a simple vista, son responsables del transporte de agua y nutrientes, así como reciclar lo que ya no vale. Fertilidad química. Los componentes químicos engloban el HP del suelo, el agua y diferentes nutrientes minerales como el magnesio, calcio o zinc. La disponibilidad de ellos junto al HP equilibrado son fundamentales para la salud de las plantas. Entre estos minerales hay tres cuya importancia es mayor. El nitrógeno, el fósforo y el nitrógeno otorga vigor a las hojas y favorece el crecimiento de la planta. Y el fósforo es beneficioso para el sistema radicular de las plantas y el desarrollo de los brotes para las semillas. El suelo es una pieza clave en el desarrollo de la agricultura. Por eso las consecuencias de la pérdida de la fertilidad del suelo son notables, ya que las plantas tendrán suficientemente en nutriciones que, bueno, seguro repercutirá negativamente en el rendimiento final. No solo eso, la pérdida de composición es de escasez de agua acumula también más complicado y puede ser recuperarlo a posterioridad. El uso inapropiado de técnicas agrícolas tales como uso excesivo de pesticidas y otros productos químicos, labranza excesiva, abandono del uso de antiguas técnicas que sirven para recuperar la fertilidad, malas prácticas del uso del agua, diferentes factores como la deforestación, el sobrepastoreo o la mala gestión de residuos que causan una reducción en la fertilidad del suelo. La disminución de la fertilidad del suelo está asociada con la disminución de la cantidad de materia orgánica o deterioro de calidad de esta. También llamada mulching, consiste en cubrir el suelo de hojas o algún otro material orgánico. Así se retiene la humedad durante más tiempo y se reduce la erosión. Al haber más seres vivos airando y facilitando la generación de nutrientes, se incrementa la fertilidad del suelo. Los cultivos de cobertura ayudan a airear el suelo y a descomponerse. Sus hojas, entonces, por lo tanto, aportan nutrientes. Por ejemplo, las leguminosas, que son las que generan nitrógeno, mientras que hay hierbas que mejoran su estructura. Como sabemos, el suelo tiene cuatro componentes principales. El uno es la fracción mineral, la fracción orgánica, el aire y el agua.
La fracción mineral está conformada por partículas de arena, limo y arcilla, y también la textura básica del suelo. El agua del suelo, como bien ya lo dijimos y lo comentamos anteriormente, contiene minerales disueltos y es la principal fuente de agua y nutrientes para los vegetales. Una labranza continua expone capas inferiores, normalmente aquellas capas que suelen tener mucha humedad. Entonces, esto hace que el agua se evapore y disminuya el nivel de humedad en el suelo. Además, también favorece una mayor erosión de terreno y por ende una menor fertilidad. Al labrar lo menos posible, o sea, que no se haga mucho, la materia orgánica, la materia orgánica existente puede descomponerse y puede aportar nutrientes que podría ser bastante bueno para el suelo. Realizar un análisis ayuda a comprender qué nutrientes son necesarios en este. Al haber diferentes tipos, las cantidades para mantener la fertilidad del suelo pueden variar. Dependiendo del tipo, se podrán plantar unos cultivos u otros y se podrá usar según el tipo de productos químicos para eliminar plagas y enfermedades. Un suelo sano y equilibrado en nutrientes favorece el crecimiento de los cultivos y la existencia de microorganismos. Un exceso de fertilizante elimina los microorganismos que contiene el suelo, que lo airean y que aportan nutrientes, lo cual sería muy malo utilizar demasiado fertilizante. Por lo tanto, conviene usar solo la cantidad necesaria, no sobrepasarse ni tampoco poner bastante poca. Normalmente esto se sabe después de realizar el análisis del suelo. La actividad humana está ocasionando un deterioro a escala global de la Tierra del planeta. Es la alerta que lanzan los expertos que han elaborado la primera evaluación sobre el estado de los suelos en el mundo, por ejemplo, los campos, los pastizales, las humedales o bosques. Un solo ejemplo es que el 54% de las humedales se han perdido desde los inicios del siglo XX. La degradación de los suelos, dicen los autores, que se manifiesta de muchas maneras: abandono de las tierras, disminución de la población de especies silvestres, pérdidas de tierras fértiles, la degradación de los pastizales y de agua dulce o la deforestación. Se estima que menos del 25% de la superficie terrestre ha escapado a estos impactos, pero para el 2050 esta porción caerá al 10%. Se ha dejado de explotar básicamente los suelos no aptos, como desiertos, montañas, tundras o territorios polares. La desalinización. Por si no sabemos qué es la desalinización, esto es cuando se acumulan sales solubles cerca de la raíz de la planta, debido a situaciones como escasez de precipitaciones en zonas áridas principalmente, o un mal sistema de drenaje o exposición del suelo a determinados productos químicos y o también agua salada. Las macetas ecológicas se están compuestas con la solución perfecta para que las personas puedan poner sus semillas a la perfección y las puedan sembrar fácilmente. Que pueden producirse en casa o fuera de casa también. Y es que proporcionan las condiciones ideales de crecimiento y no hay temor a dañar las raíces durante el trasplante, ya que O podemos encontrar macetas con un 70% contenido de turba y se agrega cal para mantener las macetas naturales. En este caso, los ingredientes se mezclan entre sí y la prensa presiona de forma adecuada. La maceta se puede plantar directamente en el suelo. Esto es especialmente útil para las verduras, que son ideales para trasplantar, por ejemplo las zanahorias y el maíz.